Hola hermanos, bienvenidos a la clase de escuela dominical de esta semana. La clase de esta semana está muy hermosa. Recuerde que hoy estudiaremos Mosía del 25 al 28. Recuerde orar y leer antes de comenzar la clase. Les decía que estaba bien hermosa la clase, pues habla acerca de la conversión de Alma, de los hijos del rey Mosía, y también analizaremos nuestra propia conversión. Esta clase nos enseña del arrepentimiento, del poder de la oración, y a medida que estudiamos y analicemos, considera la forma en que aceptar la expiación de Jesucristo conlleva al arrepentirnos, a la conversión total y al deseo de trabajar por la salvación de los demás. Ok, en el contexto histórico o en el entorno histórico estaba pasando lo siguiente. Recuerdan que la semana pasada estudiamos hasta donde Alma había salido, se había liberado de los lamanitas. Entonces llegaron todos a un mismo lugar, a la ciudad de Saraenla, y estaban reunidos en un solo grupo los del pueblo de Limi, los del pueblo de Alma. También estaban los hijos del sacerdote del rey Noé, que decidieron llamarse nefitas, pues no estaban de acuerdo con la conducta de sus padres. También estaba el pueblo de Mosía, ¿se acuerda del rey Mosía? Y todos estos grupos, que eran los hijos de Nefi, que se llaman nefitas, todos estos no eran tanto como los descendientes de Mulet, que también estaban en Saraenla. Entonces, de ahora en adelante, todo lo que digamos nefita se refiere a todo este grupo. Los descendientes de Mulet, los del pueblo de Mosía, los del pueblo de Alma y los del pueblo de Limi, que todos estaban juntos. Y todos los nefitas, todo el grupo de nefitas no era tan numeroso como eran los del pueblo de Lamán o los lamanitas. Y los asuntos del país, es decir, los nefitas, ahora estaban dirigidos por el rey Mosías. Mosías dirigía todo asunto que tuviera que tener con las leyes del país, y él otorgó a Alma padre, la autoridad del sacerdocio. Entonces Alma dirigía todos los asuntos de la iglesia y las leyes de Dios. Vamos a leer un poquito, leamos Mosías 25:19. Dice, y aconteció que el rey Mosías le concedió a Alma que estableciera iglesias por toda la tierra de Saraenla, y le dio el poder para ordenar sacerdotes y maestros en cada iglesia. Ahora bien, se hizo así porque era tanta la gente que un solo maestro no podía dirigirla, ni todos podían oír la palabra de Dios en una asamblea. Se reunían pues en diferentes grupos llamados iglesias, y cada iglesia tenía sus sacerdotes y sus maestros, y todo sacerdote predicaba la palabra según le era comunicada por boca de Alma. Y así, a pesar de que había muchas iglesias, todas eran una, sí, la iglesia de Dios, porque nada se predicaba en todas ellas sino el arrepentimiento y la fe en Dios. Ahora pues eran 7 las iglesias que había en la tierra de Saraenla. Y sucedió que quienes deseaban tomar sobre sí el nombre de Cristo, o sea, el de Dios, se unían a la iglesia de Dios, y se llamaban el pueblo de Dios, y el Señor derramó su espíritu sobre ellos, y fueron bendecidos y prosperados en la tierra. Qué hermoso. El pueblo de Dios o los nefitas estaban prosperando y creciendo, y con ello también se presentaron algunos problemas. Entre ellos estaba que la nueva generación, aquellos que no habían escuchado al rey Benjamín porque estaban muy pequeños o quizás no habían nacido, y muchos de ellos solo habían vivido, si se acuerdan, tiempos de paz y tranquilidad, y no querían escuchar al Señor.
Vamos a comprender realmente el problema. Vamos a leer Mosías 26 del 1 al 2, que dice: y aconteció que había muchos de los de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo, y no creían en la tradición de sus padres, no creían lo que se había dicho tocante a la resurrección de los muertos, ni tampoco creían lo concerniente a la venida de Cristo. En los siguientes versículos podemos ver una de las razones por la que no escuchaban al Señor. Lo vamos a leer Mosías del 3 al 5 y dice: así que por motivo de su incredulidad no podían entender la palabra de Dios y se endurecieron sus corazones. Entonces estaban endurecidos sus corazones y no entendían la palabra de Dios, o no entendían la palabra de Dios porque estaban endurecidos sus corazones. Y dice el 4: y no quisieron bautizarse ni tampoco unirse a la iglesia, y constituyeron un pueblo separado en cuanto a su fe. Así quedaron desde entonces en su estado carnal e inicuo. Y escuchen esto: porque no querían invocar al Señor su Dios. Interesante esto. Quizás una de las razones por las que ellos no entendían y estaban incrédulos era porque no querían invocar al Señor su Dios. Entonces, interesante notar que cuando nosotros estamos en una etapa que no queremos orar al Señor, es una etapa de peligro. Debemos orar. Si sentimos que no queremos hacerlo, bueno, en ese momento es cuando más necesitamos hacerlo. El versículo 5 dice: ahora bien, durante el reinado de Mosías, sus números no eran ni la mitad de los del pueblo, mas por causa de las disensiones. Ahora, ¿qué también hacía que este grupo creciera? Las disensiones. Hemos estudiado bastante en otras ocasiones que las contenciones, las disensiones, las peleas no nos llevan a acercarnos a Dios, sino que nos alejan. No nos sacan de problemas, como a veces pensamos. Lo que hace es ayudarnos a tener mucho más problemas. Entonces, gracias a las disensiones entre los hermanos, se hicieron mucho más numeroso este grupo. A causa de ellos, muchos miembros de la iglesia cometían pecado, y esto fue un gran estorbo a la iglesia. Vamos a leer en el versículo 6. Porque sucedía que con sus palabras lisonjeras engañaron a muchos que eran de la iglesia y les hicieron cometer pecados, de modo que se hizo necesario que cuando aquellos que fueran de la iglesia cometieran pecado, ésta debía amonestarlos. Y Alma, que era el sumo sacerdote, que era el profeta, tenía que buscó la guía del Señor. Y para saber cómo tratar a los miembros de la iglesia que violaban las leyes de Dios. Y la respuesta que recibió Alma Padre, nos enseña cómo en la iglesia los líderes del sacerdocio deben amonestar a quienes cometen pecado y ayudarlos en el proceso de arrepentimiento. Leamos Mosías 26 del 17 al 31. El Señor mismo se le presentó a Alma para darle la respuesta a la pregunta que él estaba haciendo de cómo amonestar a las personas que estaban cometiendo pecado. Y en Mosías 26 del 17 al 31 podemos conseguir la respuesta, pero solo vamos a leer unos cuantos versículos. Y el 17 dice: y bendito eres, Alma, porque has establecido una iglesia entre este pueblo, y serán establecidos y ellos serán mi pueblo. Sí, bendito es este pueblo que está dispuesto a llevar mi nombre, porque en mi nombre serán llamados y son míos. Y porque me has consultado concerniente al transgresor, bendito eres. Mi siervo eres tú, y hago convenio contigo de que tendrás la vida eterna, y me servirás, y saldrás en mi nombre, y reunirás mis ovejas. Y el que quiera oír mi voz será mi oveja,
y lo recibirás en la iglesia, y yo también lo recibiré, porque aquí esta es mi iglesia. Quien quiera que sea bautizado será bautizado para arrepentimiento, y aquel a quien recibas deberá creer en mi nombre, y yo lo perdonaré liberalmente. Y en Mosías 26, del 29 al 31 dice, te digo por tanto, ve y al que transgrediere contra mí lo juzgarás, de acuerdo con los pecados que haya cometido. Y si confiesa sus pecados ante mí y se arrepiente con sinceridad de corazón, a éste le has de perdonar, y yo le perdonaré también. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Y también os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros, porque en verdad os digo que el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación. Entonces, ¿cómo podemos recibir el perdón de los pecados? Aquí a Alma se le fue dicho que las personas tienen que confesar lo que hicieron cuando es un pecado grave, confesar ante el obispo, y lo otro es confesarle a Dios y luego abandonar el pecado para poder recibir el perdón de los pecados. Vamos a leer Moroni 6 al 8, que habla acerca de cómo recibir el perdón. Mas cuantas veces se arrepentían y perdían perdón, con verdadera intención se les perdonaba. Todas las veces que podamos pecar, también podemos ser perdonados. Claro, esto no quiere decir que vamos a pecar sabiendo de que podemos ser perdonados. Esa no es la idea, no podemos burlar a Dios. Y leamos Doctrinas y Convenios 58, del 42 al 43. He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados, perdonado, y yo el Señor no los recuerdo más. Por esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará. Todos pecamos, y algunas veces pecamos en la ignorancia, no sabemos que estamos haciendo algo malo. Otras veces pecamos por debilidad, y otras veces pecamos debido a nuestra desobediencia deliberada. Pero para arrepentirnos y obtener el perdón existe el arrepentimiento. Gracias a la expiación de Jesucristo, se puso a nuestra disposición el jabón que es el arrepentimiento para poder cambiar y progresar. Pues el pecado nos puede retrasar o estancar nuestro progreso espiritual. El arrepentimiento nos ayuda a crecer y progresar espiritualmente. Ahora bien, la pregunta de cómo puedo arrepentirme, ¿cuáles son los pasos? El arrepentimiento tiene varios pasos. Vamos a conocerlos. Número 1, necesitamos reconocer. Número 2, sentir pesar. Número 3, abandonar. Número 4, confesar. Número 5, restituir. Número 6, perdonar a los demás. Y número 7, cumplir los mandamientos. Vamos a desglosarlos un poco para comprender. El primero es reconocer. Necesitamos reconocer que estamos pecando. Necesitamos reconocer y darnos cuenta de que lo que estamos haciendo no está bien a los ojos de Dios. Si no podemos reconocer, no podemos hacer los siguientes pasos. Entonces, primero, reconozco que estoy haciendo mal. Número 2, sentir pesar. Al yo reconocer que estoy haciendo algo malo, que estoy pecando, debo sentir pesar porque estoy haciendo algo que no está de acuerdo con las leyes de Dios. Número 3, debo abandonar. Si yo reconozco que estoy haciendo mal, siento pesar por ello, debo dejarlo y abandonarlo, soltarlo, ya, no seguir con eso. Y número 4, confesar. Debemos confesar a la autoridad apropiada del sacerdocio los pecados graves, como el adulterio, la fornicación, las relaciones homosexuales, el maltrato o el abuso infantil o conyugal,
la venta o consumo de drogas ilícitas, todo lo cual puede afectar nuestra condición de miembros de la iglesia. Si hemos pecado en perjuicio de otra persona, debemos confesarlo a la persona que hemos hecho daño con nuestro pecado. Algunos pecados de menos seriedad que solo nos incumben a nosotros y al Señor, podemos confesárselos al Señor en forma privada. Entonces, vamos a repasar otra vez aquí. Tenemos reconocer, sentir pesar, abandonar y confesar. El número quinto es restituir. Hay pecados que se pueden restituir. Si hemos robado algo, podemos devolverlo. Sin embargo, hay pecados que no se pueden restituir. Pero debemos tratar en lo posible de restituir lo que hayamos dañado. El número 6 es perdonar a los demás. Vamos a leer Doctrinas y Convenios 64:9. Por tanto os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece mayor pecado. Para que nosotros podamos ser perdonados y saber que nos hemos arrepentido, necesitamos perdonar a los demás. Número 7, cumplir los mandamientos. Cuando nosotros nos arrepentimos, nuestra vida cambia y podemos y queremos cumplir con los mandamientos. No podemos decir que nos hemos arrepentido y no guardamos el día de reposo y no leemos las escrituras o no pagamos los diezmos o no perdonamos a los demás. Debemos cumplir los mandamientos para que así el Señor sepa que nosotros estamos arrepentidos. Ahora, ¿cómo sé si Dios me ha perdonado? A veces nos arrepentimos y sentimos, pero es porque tenemos la experiencia y sentimos que el Señor no nos ha perdonado, nos sentimos indignos. Vamos a leer lo que dijo el presidente Eyring en cuanto a esto. Si han sentido la influencia del Espíritu Santo este día, pueden considerarlo como prueba de que la expiación está obrando en su vida. Cuando nosotros sentimos la influencia del Espíritu Santo, sentimos a nuestro Dios, entonces sabemos que somos perdonados. Ahora, otra pregunta que viene a esto es, ¿qué siente Dios por aquellos que se arrepienten? Vamos a escuchar al hermano Diego García, que nos tiene la respuesta. ¿Cómo es que nosotros podríamos saber si hemos recibido el perdón de nuestros pecados? Hemos aprendido por medio de la revelación actual lo que el Señor espera que nosotros podamos hacer para recibir este perdón. Algo que enseña Doctrina y Convenios, sección 58, versículos 42 y 43, es que si nosotros realmente estamos arrepentidos de las equivocaciones o de los actos que hemos cometido, debemos confesarlos y abandonarlos. Este mismo principio se le aplicó al pueblo del rey Mosías en el libro de Mormón. Esto se encuentra en los capítulos 26 y 27 de Mosías. En estos capítulos también aprendemos de cómo se siente el Señor en cuanto a aquellas personas que se arrepienten y procuran el perdón. En cuanto a esta pregunta, aprendemos que él le enseñó a Alma que cuantas veces su pueblo se arrepienta, Él los perdonaría. Y aquellas personas que confesaran sus pecados y se arrepintieran con sinceridad, Él los iba a perdonar también. De igual forma pasa en este tiempo con nosotros. El Señor espera que nosotros nos podamos arrepentir con sinceridad de corazón, confesar nuestros pecados y abandonarlos totalmente. Él desea que nosotros podamos venir a Él, porque Él es nuestro amoroso Padre Celestial y Él está dispuesto a perdonarnos las veces que sea.
Pero lo que no está dispuesto el Señor es a que nos burlemos de Él, que vayamos, nos arrepintamos por solamente hacer un arrepentimiento por hacerlo y simplemente volvamos a cometer el mismo error, el mismo pecado una y otra vez sin tomar conciencia de que lo que estamos haciendo es malo. Solamente nos arrepentimos porque o nos descubrieron o tengo que hacerlo para que se sepa algo y ya. A medida que nosotros podamos aprender a arrepentirnos con sinceridad y dejar nuestros pecados atrás, vamos a poder empezar a sentir que realmente el Señor nos ha perdonado. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a poder sentir su Espíritu. Vamos a poder sentir su Espíritu Santo más cerca de nosotros. Y vamos también a poder sentir las cosas buenas que el Señor desea que nosotros podamos hacer en este tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos va a ayudar a que nuestros errores, nuestras transgresiones, nuestros pecados y debilidades ya no las volvamos a cometer y podamos ser más fuertes y podamos ser más semejantes a nuestro hermano mayor y salvador, el Señor Jesucristo. Sé que el Señor acepta nuestro arrepentimiento cuando es de sinceridad y cuando nos esforzamos al máximo por cumplir con lo que le hemos prometido a Él, que seríamos sus testigos, de que íbamos a tomar su nombre sobre nosotros y que íbamos a procurar hacer lo mejor posible por evitar el pecado y ser mejores personas. El Señor está dispuesto a perdonarnos siempre. Y a medida que nosotros aprendamos a sentir ese perdón, también vamos a sentir la santidad que viene dada por medio del Espíritu Santo a aquellos que se esfuerzan por cumplir y seguir los mandamientos del Señor. Yo sé que el Padre Celestial realmente nos ama y Él está dispuesto a perdonarnos cada vez que lo necesitemos, pero debemos hacerlo de corazón. Y también sé que Jesucristo hace posible que si confiamos en Él, Él nos va a ayudar a que nosotros podamos superar esas debilidades y ya no volverlas a cometer. Debemos recordar de que el Señor nos ha dado debilidad, pero Él ha dicho que si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad, y doy debilidad a los hombres para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Y su arrepentimiento está para ayudarnos a que esas debilidades se conviertan en nuestra fortaleza y podamos ayudar a otra persona más. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias, hermano Diego, por esa explicación tan clara. Entonces podemos concluir que para arrepentirnos necesitamos seguir una serie de pasos. Cuando cumplimos con estos pasos, el Señor nos promete que seremos perdonados por cualquiera que sea nuestro pecado. Recordemos que no hay nada que podamos hacer que el Señor no nos pueda perdonar, a menos que sea el negar al Espíritu. Pero todos los demás pecados tienen el perdón. Así que vamos adelante y hagamos todo lo necesario por arrepentirnos. Y si ya nos hemos arrepentido y hemos seguido estos pasos, estemos seguros que Dios nos ha perdonado. Perfecto, ahora continuamos con nuestra clase. Entre los de la nueva generación, adivine quién se encontraban. Estaba Alma, el hijo de Alma, uno de los hijos de Alma, y también estaba los 4 hijos del rey Mosías. Ellos hicieron muchísimo daño y perseguían a mucha gente de la iglesia. Y aunque el rey Mosías había hecho una proclamación de que ningún incrédulo, nadie que no perteneciera a la iglesia podía perseguir a un creyente, aún así sus hijos perseguían a los miembros de la iglesia secretamente. Vamos a leer Mosías 27, del 8 al 9. Ahora bien, los hijos de Mosías se hallaban entre los incrédulos, y también se contaban entre ellos uno de los hijos de Alma, llamado Alma, igual que su padre.
No obstante, se convirtió en un hombre muy malvado e idólatra, y lisonjeó mucho al pueblo, por lo que indujo a muchos de los del pueblo a que imitaran sus iniquidades, y llegó a ser un gran estorbo para la prosperidad de la iglesia de Dios, granjeándose el corazón del pueblo, causando mucha disensión entre la gente, dando oportunidad para que el enemigo de Dios ejerciera su poder sobre ellos. Alma Padre, el rey Mosía y muchas otras personas en la iglesia oraban por sus hijos, y un día les llegó la respuesta a sus oraciones. Pues un ángel se les apareció a Alma hijo y a los hijos del rey Mosía. Vamos a leer Mosías 27 del 11 al 12. Pues como ya os dije, mientras iban aquí y allá, rebelándose contra Dios, he aquí se les apareció el ángel del Señor y descendió como en una nube y les habló con voz de trueno que hizo temblar el suelo sobre el cual estaban. Y tan grande fue su asombro que cayeron por tierra y no comprendieron las palabras que les habló. Sin embargo, clamó otra vez diciendo: Alma, levántate y acércate, pues, ¿por qué persigues tú la iglesia de Dios? Porque el Señor ha dicho: esta es mi iglesia y yo la estableceré, y nada la hará caer sino la transgresión de mi pueblo. Y dijo además el ángel: He aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo, y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido, para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de su siervo sean contestadas según su fe. Vemos pues aquí también el poder de la oración. Las oraciones de ellos, tanto de Alma Padre como Mosías, como las personas de la iglesia, todas las oraciones de ellos fueron contestadas al debido tiempo del Señor. Hay algo interesante que hemos aprendido en cuanto a la oración. La oración, como aprendimos la semana pasada, ayudó a los del pueblo de Alma a poder acercarse a Dios y que pudiesen ser librados. Y también el pueblo de Limi fue librado gracias a arrepentirse y orar. Sin embargo, las oraciones son contestadas por nuestro Padre Celestial, que es un ser sabio, y Él conoce en qué momento y a qué debido lugar y cómo se tienen que hacer las cosas. Las oraciones de nosotros no pueden ser para poder cambiar a alguien o para querer quitarle el albedrío a alguien o para que suceda algo que está mal. Nuestras oraciones tienen que estar alineadas con la voluntad de Dios. Y tenemos que esperar a que el Padre Celestial decida cuándo hacer. Así que no desmayemos si estamos en una situación familiar de que algún ser querido o familiar no desea escuchar el Evangelio. Simplemente demostrémosle nuestro amor y bondad y oremos por esa persona con humildad y con mucha fe, y seamos nosotros testigos de Dios, así como aprendimos de Alma la semana pasada. Y Dios se encargará del resto. Él sabe cuándo contestar nuestras oraciones. Tengamos fe, porque las oraciones son contestadas y son contestadas al debido tiempo del Señor. Ok, veamos qué pasó después de la visita del ángel. Leamos Mosías 27, 18 al 19. Y luego Alma y los que estaban con él cayeron al suelo otra vez, porque grande fue su asombro, pues con sus propios ojos habían visto a un ángel del Señor, y su voz fue como un trueno.
que conmovió la tierra y comprendieron que no había nada sino el poder de Dios que pudiera sacudir la tierra y hacerla temblar como si fuera a partirse. Ahora bien, fue tan grande el asombro de Alma que quedó mudo, de modo que no pudo abrir la boca, sí, y quedó tan débil que no pudo mover las manos. Por tanto, lo alzaron los que estaban con él y lo llevaron inerte, sí, hasta dejarlo tendido ante su padre. Cuando le llevaron a Alma padre, a su hijo Alma, Alma padre estaba muy emocionado e invitó a muchas personas para que vinieran y vieran lo que le había acontecido a su hijo. Desde ese momento, por lo que le pasó por ver el ángel, Alma hijo y los 4 hijos del rey Mosías hicieron un cambio y se convirtieron, y su conversión fue similar a la de Pablo. De un momento a otro, un cambio radical. Dejaron de perseguir a la gente de la iglesia y empezaron a predicar el evangelio. Alma de hecho hizo público su arrepentimiento. Leamos Mosías 27, versículos 24 al 26. Porque dijo él, me he arrepentido de mis pecados y el Señor me ha redimido. He aquí he nacido del Espíritu. Y el Señor me dijo, no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez, sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído en un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas. Y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. Y el 28 dice, no obstante, después de pasar mucha tribulación, arrepintiéndome casi hasta la muerte, el Señor en su misericordia ha tenido a bien arrebatarme de un fuego eterno, y he nacido de Dios. Mi alma ha sido redimida de la hiel de amargura y de los lazos de iniquidad. Me hallaba en el más tenebroso abismo, mas ahora veo la maravillosa luz de Dios. Atormentaba mi alma un suplicio eterno, mas he sido rescatado, y mi alma no siente más dolor. Qué hermoso el sentimiento de alma. Comprendió y vivió lo que nosotros hemos estado estudiando. ¿Se acuerdan cuando estudiamos acerca del discurso del rey Benjamín, la reacción que tuvieron el pueblo y el cambio que tuvieron? Es conversión, eso se llama conversión. Ahora nosotros necesitamos aprender otra vez o acordarnos qué es conversión. Busquemos la palabra conversión. La guía de las escrituras encontramos conversión como cambiar las creencias, los sentimientos y la vida para aceptar la voluntad de Dios y hacerla. La conversión implica la decisión consciente de renunciar a la forma de ser anterior y de cambiar para llegar a ser discípulo de Cristo. El arrepentimiento, el bautismo para la remisión de pecados, la recepción del Espíritu Santo mediante la imposición de manos y la fe continua en el Señor Jesucristo hacen completa la conversión. El hombre natural cambiará y se convertirá en una persona nueva y santificada y pura y nacida de nuevo en Jesucristo, así como hizo Alma, así como hizo el pueblo del rey Benjamín, que fueron llamados hijos e hijas de Dios, así también como lo hicieron el pueblo de Alma. Todos ellos cambiaron. Sin embargo, la diferencia aquí con nuestra, quizás que con nuestra conversión, es que esta conversión de las que estamos hablando es como la de Pablo, que son conversiones de un momento a otro, muy rápido. Sin embargo,
la mayoría de las conversión no es de esta manera, sino que son relativamente más lentas y es un proceso que dura toda la vida, que son una conversión gradual, día tras día, precepto tras precepto, como la conversión de Pedro. Pues Pedro estuvo con Jesucristo, aprendió de él y gradualmente fue cambiando y llegó a ser el profeta de la iglesia. Un pescador llegó a ser el profeta de la iglesia. Vemos pues que la conversión es un proceso gradual y a veces imperceptible, que solamente se puede reconocer en retrospectiva. Cuando miramos atrás y nos damos cuenta de lo que hemos cambiado, y este proceso dura toda la vida, siempre tenemos que estar haciéndonos exámenes para saber. Y hay 2 discursos, hermanos, que les recomiendo que puedan leer y meditar para que puedan tener una mayor comprensión de la conversión. El primero de los discursos se llama Nacer de Nuevo, del elder Todd Christofferson, de la Leona de mayo de 2008. Y el segundo, del elder David Bednar, Os es necesario nacer de nuevo, de la Leona, mayo 2007. Ok, vamos a leer un extracto del elder Todd Christofferson. Volver a nacer, a diferencia del nacimiento físico, es más un proceso que un acontecimiento, y el dedicarnos a ese proceso es el propósito central de nuestra vida terrenal. Podemos ver que nuestro nacimiento físico fue un acontecimiento, pero nuestro nacimiento espiritual es un proceso. Día tras día yo voy cambiando y mejorando para poder parecerme más a Jesucristo. Y el otro discurso del elder Bednar, vamos a leer una analogía que él hace en este discurso. Prestemos atención. Él hace una analogía entre conversión y pepinillos. Un pepinillo encurtido es un pepino que se ha transformado al seguir una receta específica y una serie de pasos. Los primeros pasos para transformar un pepino en un pepinillo es prepararlo y limpiarlo. Los siguientes pasos en el proceso de la transformación son sumergir y saturar los pepinos en salmuera por un tiempo prolongado. La única forma en que los pepinos pueden convertirse en pepinillos es si están totalmente sumergidos en salmuera por un determinado periodo. El proceso para encurtirlos altera la composición del pepino en forma gradual y produce la apariencia transparente y el sabor característicos del pepinillo. Rociarlo o sumergirlo de vez en cuando en salmuera no producirá la transformación necesaria. En vez de ello, se debe sumergir en forma estable, continua y completa para que ocurra el cambio que se desea. Como último paso del proceso, se debe sellar los pepinillos encurtidos en frascos esterilizados y purificados. Se llena el frasco con los pepinillos, estos se cubren con salmuera hirviendo y se procesan en un recipiente para alcanzar al baño María. Se deben quitar todas las impurezas, tanto de los pepinillos como de los frascos, para que se proteja y se conserve el producto final. Al igual que un pepino se debe preparar y limpiar antes de que sea un pepinillo, también nosotros podemos prepararnos con las palabras de la fe y de la buena doctrina y purificarnos inicialmente por medio de las ordenanzas y los convenios que se administran mediante la autoridad del sacerdocio arónico. Entonces, la preparación y la limpieza apropiada son los primeros pasos básicos del proceso para nacer de nuevo. Así como el pepino cambia a pepinillo cuando se sumerge y se satura en salmuera, también ustedes y yo nacemos de nuevo al ser absorbidos y por el Evangelio de Jesucristo.
Y a medida que honremos y observemos los convenios que hemos hecho y nos deleitemos en las palabras de Cristo y pidamos al Padre con toda la energía de nuestros corazones y sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, entonces, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque aquí, hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. En este versículo se habla en cuanto al nacer de nuevo espiritualmente, y por lo general esto no ocurre de forma rápida ni ocurre todo a la misma vez, sino que es un proceso continuo y no un acontecimiento único, línea por línea y precepto por precepto, de forma gradual y casi imperceptiblemente. Nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras llegan a estar en armonía con la voluntad de Dios. Esa fase del proceso de transformación requiere tiempo, perseverancia y paciencia, sin impurezas y sellar los recipientes de contaminantes externos. Al calentar al baño María, se protege y preserva a los pepinillos durante un largo periodo de tiempo. De la misma manera, llegamos a ser cada vez más puros y más santificados al ser lavados en la sangre del Cordero. Nacemos de nuevo, recibimos las ordenanzas y honramos los convenios que se han administrado por medio de la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. Como nos enseña el Elder Bernard, necesitamos estar sumergidos en el Evangelio de Dios y vivir los convenios que hemos hecho con Él para poder convertirnos. Es decir, que no basta con tener un testimonio de la Iglesia o de Jesucristo. De hecho, muchas veces pensamos que si tengo un testimonio estoy convertido, pero realmente no es así. Muchas personas tienen y pueden tener y tienen un testimonio de la Iglesia y tienen un testimonio acerca de Jesucristo, pero no están convertidos al Evangelio. Ahora, si tenemos una conversión, sí podemos tener un testimonio. Es decir, que no basta con tener un testimonio, sino que necesito estar convertido, conocer de la veracidad del Evangelio y vivirlo. Es necesario vivir de tal manera que podamos parecernos a Jesucristo, que cuando me hago un examen, en retrospectiva puedo ver cuánto he cambiado. Eso es una buena tarea para hacer, hermanos. Es tomarnos un tiempo de calma y preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuánto he cambiado desde que empecé mi convenio bautismal? ¿Qué he mejorado? ¿Cuánto he mejorado? ¿Me parezco más al Salvador que antes? ¿Guardo los mandamientos? ¿Procuro ayudar a otro? ¿Leo las Escrituras diariamente? ¿Oro a mi Padre Celestial cada día? Es necesario hacernos un examen y revisarnos y felicitarnos por lo que hemos mejorado y pedir perdón, arrepentirnos, orar y trabajar para cambiar lo que haga falta. Hermanos, todos tenemos historia de nuestra conversión y aunque en este momento estemos aún en el proceso de conversión, siempre podemos compartir el camino que hemos avanzado. Así es que escuchemos las historias de la conversión de los siguientes hermanos: Yander Díaz, Giovanna Estanga, Rigoberto Ortega. Más que un testimonio, puedo decir que es una experiencia única, ya que a mis padres le enseñaron misioneros de la Iglesia de Jesucristo. Yo estaba muy chiquito para ese entonces. Dado el tiempo, me bautizo a los 8 años de edad. Es una experiencia que me ha marcado mucho en mi vida y tuve el privilegio de que me pudiera bautizar mi obispo. En un tiempo, mis padres se apartaron de la iglesia, pero aún así tenía el sentimiento de Jesucristo en mi corazón.
Sentía a menudo que a veces faltaba algo más en mi vida, faltaba esa felicidad, faltaba esa paz, ese consuelo, ese amor que Jesucristo da. Un día, un hermano de la iglesia que me conocía desde hace mucho tiempo, me invitó nuevamente a la edad de 17 años a poder asistir al seminario. Puedo decir de que demoré mucho en comprometerme, porque estaba muy apartado y sentía de que tal vez la felicidad que estaba buscando no se encontraba de nuevo en la iglesia, sino que tal vez en el mundo, era mi pensar. Pero a medida que asistía al seminario, a medida que escuchaba las clases, comenzó a despertar algo en mí. A pesar de que no iba a la iglesia, simplemente iba al seminario a escuchar, comenzó a despertar algo en mí. Sentía cada día que iba al seminario, sentía la curiosidad de poder estudiar lo que me mandaban en las clases de seminario. Oraba. No lo hacía con una frecuencia constante, pero sí, de vez en cuando esas noches me arrodillaba y le pedía al Padre. Dado el momento oportuno, comienzo a asistir a la iglesia. Comienzo a ver a amigos que desde hace mucho tiempo los conocía, pero que ya no trataba. Comencé a leer el libro de Mormón. Mi proceso de conversión en ese momento era un poco lento. Demoraba el comprometerme completamente. Demoraba en poder dar ese paso. A medida que seguía pasando el tiempo, a medida que podía seguir leyendo, sentía en mi corazón que era el momento de poder tomar una decisión. Recuerdo un pasaje que leí en las Escrituras una tarde leyendo en una clase de seminario. Marcó mucho mi vida, es uno de mis pasajes favoritos. La Escritura, la cual el Salvador recita y dice que no se pueden servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y esa escritura me dejó mucho en qué pensar. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Esa tarde la hermana lo comparó a la iglesia y el mundo, y ella nos exhortaba y nos decía de que teníamos que escoger a quién deberíamos servir. Recuerdo una escritura que citó en el libro de Josué, que dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Desde ese momento pude sentir el Espíritu tan fuerte y tan claro que decidí el poder conversar con mi obispo y poder tener esa charla de sinceridad, en poder poner las cosas en claro. Desde ese momento comencé a sentir el Espíritu. Tiempo después, asistiendo al seminario, leyendo las Escrituras, orando, asistiendo a la iglesia, se me habían puesto muchos compromisos: guardar la ley de castidad, guardar la ley del diezmo, la palabra de sabiduría. En el momento oportuno me hablan en cuanto a servir en una misión de tiempo completo. Para mí era algo increíble, porque podía sentir en mi corazón de que tenía que ir y me preparé. En una última entrevista que tenía con mi presidente de Estaca, me dijo que iba a abandonar todo. Yo me preguntaba cómo un hombre puede abandonar todas las cosas para seguir a Jesucristo. Pero la respuesta no la tuve en ese momento, sino después que regresé de la misión. Abandoné todo lo que tenía por sentir ese amor que Jesucristo sintió al poder venir a la tierra. Tal vez no lo pude sentir al 100%, pero hubo momentos en la misión que llegué a ver a Jesucristo.
llegué a sentir su amor, llegué a sentir su misericordia. Puedo testificar solemnemente de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vive, que Él resucitó entre los muertos y que esa tumba en Jerusalén está vacía, que Él vino aquí a la tierra a morir por nuestros pecados, a darnos una oportunidad como me la dio a mí. Sé de que la conversión no es algo que se hace una sola vez. La conversión es todos los días, poco a poco. Puedo compartir de que cuando fui a la misión, tal vez no tenía un testimonio fortalecido, tal vez no sabía todas las escrituras. Me sentía como lo más ruin del mundo, pero sé sin ninguna duda que fui llamado por un profeta. Sé que fui llamado por Dios y pude encontrar muchas respuestas a mis preguntas. Sé que a la medida que nos esforcemos por guardar sus mandamientos, vamos a poder ser fortalecidos en el espíritu y vamos a poder trabajar en nuestra conversión. Sé de que el único medio para poder llegar al Padre es Jesucristo. Abandoné todo lo que tenía para que otros pudieran tener la misma oportunidad que a mí se me había dado de poder vivir nuevamente con Dios. Lo comparto con ustedes, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola hermanos, mi nombre es Giovanna Estanga, soy del barrio El Roble y hoy vengo a hablarles un poquito o a compartir un poquito en cuanto a mi conversión en la iglesia. En el año 92, mi abuela y mi tío llevaron a los misioneros a casa de mi mamá. Aún era una mujer soltera, y empezaron a enseñarme en cuanto a la iglesia. Era algo nuevo para mí. No sabía que había misioneros aquí en la tierra predicando el evangelio. No conocía de la iglesia nada. Todo era totalmente nuevo para mí. Me acuerdo que cuando los misioneros empezaron a enseñarme en cuanto al evangelio de Jesucristo, y me preguntaron que si yo sabía el significado de la palabra expiación, yo les dije que si era estar vigilando a alguien, fisgoneando, como dice uno, y ellos se echaron a reír y me dijeron que no, que eso no era el significado de la palabra expiación. El libro de Mormón era algo nuevo para mí. Nunca había escuchado acerca del libro de Mormón, y poco a poco ellos me fueron enseñando, no solamente a mí, sino a mis hermanos, y no fue sino hasta el año 93, el 13 de diciembre del año 93, que pude tomar la decisión de bautizarme. Y no había tomado esa decisión porque tomaba las cosas que los misioneros me enseñaban a la ligera. Ellos, me acuerdo que me decían: hermana, oró, le preguntó al Señor, y yo, les decía la verdad, les decía que no. Ponía la excusa de mi trabajo, y así cada día tenía excusas diferentes. Y yo un día, meditando en cuanto a lo que ellos me estaban enseñando, yo dije: voy a orar y voy a preguntar si estas cosas que ellos me están diciendo son verdaderas. Yo quiero saber si es verdad que este libro, el libro de Mormón, es otro testamento de Jesucristo. Y cuando yo tomé la decisión de orar y consultar al Señor o preguntarle al Señor, yo pude sentir que realmente ellos me estaban diciendo la verdad. Y fue que tomé la decisión, no solamente yo, de bautizarme, sino mis hermanos también. Y desde allí empecé a conocer más del evangelio.
empecé a conocer realmente el significado de la palabra expiación. Pude saber que ese fue el sacrificio que hizo el Señor por mí, por mi familia. Ya son 27 años y cada día aprendo, cada día me fortalezco y cada día crece mi testimonio. He leído muchas veces el libro de Mormón. Desde el año 2011 no he parado de leerlo. Lo leo constantemente y cada día aprendo cosas nuevas en él. Y yo sé que Dios vive, que me ama muchísimo, que realmente expió mis pecados y que eso me hace ser una mejor persona, que vale la pena cada sacrificio que se hace, porque las recompensas son grandes. Y sé que la iglesia de Jesucristo es la iglesia restaurada, con todos los poderes sobre la tierra. Yo lo sé y lo quiero dejar en el nombre de Jesucristo. Amén. Me gustaría compartir con la clase mi testimonio de mi conversión. Yo he podido sentir por el poder del Espíritu Santo que mi Padre Celestial ha limpiado mi alma y me ha perdonado mis pecados hasta este punto de mi vida, porque yo todos los días de mi vida me arrepiento de mis pecados. En ese sentido, aprendiendo a identificar un poquito el lenguaje del Espíritu Santo y escuchando al Espíritu, he podido sentir la paz y el consuelo de un Padre Celestial amoroso que me dice: hijo, vas por buen camino. Y mi pecho ha ardido y he podido sentir la confirmación de que he sido rescatado. Mi Padre Celestial, en su infinita misericordia, me rescató del mundo perdido en el que me encontraba. Me perdonó, yo me arrepentí sinceramente de mis pecados, Él me redimió, Él me purificó, Él me santificó y Él me perdonó. En la sintonía espiritual del Espíritu Santo, yo he podido saber por mí mismo, así como el Hijo de Alma, que mi Padre Celestial me limpió de mis pecados. Lo testifico en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por compartir con nosotros sus testimonios, sus experiencias en cuanto a su conversión. Para terminar, quiero recordarles la tarea de tomarse un momento y hacerse un análisis para pensar en cuanto a su conversión, cuánto han mejorado, cuánto han cambiado, para que usted pueda ver en retrospectiva todo lo que ha mejorado en su vida, todo lo que Dios ha hecho en su vida. Quiero dejar esta clase en nombre de Jesucristo. Amén.